el día de hoy estamos en una serie que le hemos titulado Propósitos, ¿verdad? Y me encantó porque en estas semanas hemos ido aprendiendo principios que nos van a ayudar a enfrentar este año que va a ser un año desafiante, pero también va a ser un año lleno de bendición porque el Señor está con nosotros. Y fíjense que el título de la predicación de esta tarde es un plan de crecimiento personal. Diga conmigo PCP, apréndaselo, PCP, es un plan de crecimiento personal. ¿Sabes que este año tú y yo necesitamos un plan de crecimiento personal? Necesitamos que Dios nos lleve más allá de donde estamos, y yo creo que hoy vamos a aprender principios que Dios va a bendecir nuestra vida, ¿no? Dice Proverbios 21:5, dice: los planes bien, ¿qué? Bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Fíjate lo que dice la Biblia, Proverbios 21:5. Esta es la nueva traducción viviente. Dice: los planes bien pensados. O sea, quiere decir que es bíblico que nosotros planeemos. ¿Te das cuenta? Porque a veces nosotros pensamos, no, que sea lo que Dios quiera. Ay, a ver, y solamente vas existiendo, ¿no? Solamente existes, te levantas, te vas a trabajar, regresas y existes, nunca planeas, nunca sabes hacia dónde vas a ir. Pero la Biblia dice que los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Dicen los sabios, ¿verdad?, que al trabajo y a los trancazos no todos le entran. Entonces, pero dice la Biblia que el arduo trabajo, el trabajo duro lleva a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Otro versículo es Lucas 14:18, que nos enseña sobre la importancia de planear. Dice: porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabar esa torre? ¿No? Y la Biblia constantemente hay una serie de versículos y de principios bíblicos que nosotros debemos de tener un plan, y precisamente en esta serie, al terminar el mes de enero, habremos trabajado en un plan. Las próximas predicaciones vamos a traer un poquito de material para que todos podamos tener un plan en algún área de nuestra vida. Quiero decirte que los planes comúnmente se hacen aquí en la cabeza, ¿verdad? Y ahí lo tienes, no lo escribes, que es uno de los requisitos para decir ya tengo un plan. Cuando lo tienes escrito, tienes que escribirlo. Entonces, las próximas semanas vamos a traer un poquito de material para que todos nos desafiemos a pensar eso que no hemos pensado y a poder definir el rumbo que le vamos a dar a nuestra vida en este 2017. ¿Cómo ve? ¿Amén o no amén? ¿Amén? ¿Le atora? ¿Amén? Pues ni modo, le tenemos que atorar, mi hermano, ¿verdad? Ojalá o se ahorca. Entonces, bueno, dice la Biblia que un principio es que nosotros podamos planear. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de un plan del crecimiento personal. Y si hay algún trabajo que debemos de hacer este año, es que nosotros tenemos que crecer como personas, como papás, como hermanos, como cristianos. Nuestra vida personal tiene que crecer. ¿Se acuerda que hemos aprendido a la luz de la Biblia que nuestra vida cristiana son 4 áreas, verdad? Y en nuestra vida cristiana, un área de nuestra vida cristiana es nuestra área. ¿En nuestra área? Espiritual, ¿no? Nuestra área espiritual. Un área de nuestra vida cristiana es nuestra área espiritual. La segunda área de nuestra vida cristiana es familiar, ¿no? Tú tienes un área familiar. La tercera área de tu vida cristiana es tu área económica o financiera. Y la cuarta área de tu vida es tu área personal, tu área personal. Tú como persona, ¿qué tanto estás creciendo? ¿Qué tanto te estás ensanchando? ¿Qué tanto estás aprendiendo a dirigir? Y hay una gran verdad: todos los que estamos aquí sentados, si usted quiere voltear a la guapura que tiene ahí a un lado, todos los que estamos aquí sentados, mire, voltee, todos los que estamos aquí sentados, lideramos algo, somos líderes en algo, al menos en nuestra vida, ¿no? Al menos dirigimos nuestra vida. Nadie dirige tu vida, tú diriges tu vida. Y algunos tenemos 2 o 3 hijos que tenemos que dirigir, ¿no? A lo mejor algunas personas en el trabajo tienen 1 o 2 personas que dirigir, pero al menos tú tienes que liderar tu vida, ¿no? Y la de tu esposo, la vida tuya y la de tu esposo, ¿no? La de tu esposa. Pero tienes que liderar tu familia. Y todos tenemos un tope en el liderazgo, ¿no? Gracias, mi Ru. Muchas gracias, mi Ru.
Aguas con los 50,000 pesos que van ahí en la bolsa. Entonces, hay algo que John Maxwell, que es un experto en liderazgo, enseña. Esto yo hablaba, parte de esto, hablaba con los chavos el martes que tuvimos una junta con los makers, pero esto es algo bien interesante y hay algo que enseña John Maxwell, que es un autor de liderazgo cristiano, ¿verdad? Que todos los principios que enseña son principios basados en la Biblia. Hay algo que se llama la ley del tope. La ley del tope, y significa que nosotros, la manera en la que nosotros nos dirigimos o la manera en la que nosotros actuamos, tenemos un tope que impide nuestra efectividad. Hay un momento en el que ya no vamos más allá. Nosotros tenemos un tope y es por eso que a veces no somos tan capaces de dirigir a nuestra familia, o la efectividad que tenemos para dirigir un ministerio o para dirigir la familia o para dirigirte a ti mismo. Es por eso que te es complicado, porque todos tenemos un tope y hay una ley del tope. ¿Qué dice esta ley del tope? La ley del tope dice que la gente que tú puedas liderar o las cosas que tú puedas liderar, hay una escala. Vamos a poner que hay una escala del 1 al 10. Imagínate que hay una escala de efectividad en liderazgo o efectividad en hacer las cosas del 1 al 10, ¿verdad? Y si tú eres una persona, ¿verdad? Que lideras tu vida en un número 5, ¿verdad? Que tienes un número 5 en el nivel de liderazgo, de eficacia a la hora de dirigir, tú solamente vas a poder dirigir gente que esté en el 4, en el 3, en el 2 y en el 1. Nunca vas a poder dirigir gente que esté por encima del número 5. Si tú eres un líder que está en el 7, vas a dirigir gente que está en su nivel de efectividad en el 6, en el 5, en el 4. O sea, siempre el tope de lo que tú vas a estar dirigiendo, el tope de lo que tú vas a estar liderando, eres tú. Si tú ya no creces, si tú te quedas ahí, hasta ahí va a ser la gente que tú vas a liderar. Por eso es que muchas veces ya uno ya no es capaz de dirigir a la familia. Los muchachos se nos salen de las manos. Muchas veces en el ministerio uno no es capaz de dirigir a otras personas, porque nosotros los pastores tenemos un tope de un número 4, ¿no? Entonces solamente dirigimos a gente que tiene una efectividad del 4, del 3, del 2, y nunca vamos a poder dirigir gente que esté en el 7, en el 8, en el 9, ¿no? Es por eso que muchas de nuestras iglesias no crecen, o en este caso no puedes liderar gente que tenga otro nivel de pensamiento o que tenga una perspectiva más abierta que la tuya. Pero esto nos concierne a todos en nuestra vida personal. Si tú diriges algún negocio o algún equipo o alguna oficina, si tú diriges algo, debes de saber que el tope de eso eres tú. ¿Sabe quién es el tope de la iglesia? Aquí. Yo soy el tope de la iglesia. Si yo no crezco en mi liderazgo, si yo no crezco como persona, yo no crezco como esposo, como pastor, entonces muy difícilmente voy a poder liderar gente que esté por encima de mí. Ahora, esto quiero decirte que si dentro de tu círculo de amigos, ¿verdad? Dentro del círculo de gente con el que tú te mueves, caray, ahí está. Dentro de la gente que tú te mueves, si tú eres la persona que eres el picudo de tu círculo de amigos, si tú eres la persona que está por encima de toda la gente que está a tu alrededor, debes de tener cuidado en eso. Porque todos tenemos que buscar gente que nos ayude a crecer. Todos necesitamos buscar gente que nos ayude a ir más allá de donde nosotros estamos. Entonces, es tan importante saber esto, porque una de las razones por la que en algunas áreas de nuestra vida nosotros no crecemos es porque tenemos un tope. No podemos ir más allá. Y lógicamente la gente que vamos a poder bendecir y liderar siempre va a ser gente que esté debajo de tu liderazgo. Nunca vas a poder liderar gente que esté por encima. Es por eso que a veces los chavos crecen y se les salen del control de las manos de los papás, porque los papás nos quedamos ahí. Los papás no crecimos, nos quedamos con ideas cerradas, nos quedamos con lo que nos enseñaron, y los chavos vienen y están por encima muchas veces del papá, y por eso se te sale del control, ¿no? Entonces quiero que sepas que todos tenemos un tope, pero que nosotros tenemos que romper ese tope, ir más allá. Por eso es que necesitamos un plan de crecimiento, ¿qué? Personal. De nuevo, un plan personal. Y este año tú y yo necesitamos un plan de crecimiento personal. Amén. Tu economía no va a crecer, hermano, a menos de que tú crezcas. Amén.
tu profesión o lo que tú estás desarrollando, el trabajo, seguramente no vas a avanzar en el trabajo a menos de que tú crezcas, que tú ensanches, que tú te quites ese tope, esas ideas que tienes que no te permiten ir más allá. Por eso Isaías en el capítulo 54, en el versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean ¿qué? Extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ensancha el sitio de tu tienda, crece como cristiano, crece como persona. No te quedes ahí, porque Dios te quiere dar más cosas, pero a veces no nos puede dar porque nosotros tenemos un tope solamente. Imagínate si con lo poquito que tenemos ya te andas infartando, ¿qué te va a dar más el Señor? ¿Qué necesitamos? Crecer. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Y te voy a hablar acerca de unos principios que van a ser de bendición para nosotros, muy sencillos, muy sencillos. Hoy la predicación va a ser rapidita, pero hasta ahorita van a ser puras palabras, ¿verdad? Lo importante es que aprendamos a ponerlos en práctica. Amén. Bueno, dentro de tu plan de crecimiento personal, en este 2017, además de leer la Biblia, ¿verdad? Que si tú eres cristiano y eres una persona que está buscando de Dios, mínimo tienes que leer la Biblia, ¿no? Mínimo tienes que empezar a leer un versículo, 2 versículos, 5 versículos o un capítulo diario, ¿no? ¿Verdad? Tienes que empezar de a poquito, empieza de a poquito. Si tú empiezas por los salmos, léete 2 versículos diarios. Vas a ver que va a ser como alimento para tu espíritu. Además de orar como cristianos, porque tenemos que orar como cristianos, es parte de la vida. Dice la Biblia que el diablo tiembla, bueno, no la Biblia, ¿no? Dice un pensador que el diablo tiembla cuando ve al cristiano más débil de rodillas. El diablo tiembla cuando ve a un cristiano orando. ¿Verdad? Que el poder del cristiano está en la oración, ¿verdad? La Biblia habla acerca de lo importante que es orar, lo importante que es perseverar en la oración. Entonces, además de leer la Biblia, además de orar, es algo importante. Voy a dar 4 tips o 4 cosas que tienes que incluir en tu plan de crecimiento personal. Amén. Bueno, el primer punto, hermano, es que tú y yo tenemos que leer. Tenemos que leer. Cuando tú lees, es tan increíble porque para que tú puedas escribir un libro, tienes que vivir toda una vida, ¿no? De experiencias para poder plasmar en un libro lo que tú has vivido, ¿verdad? Y cuando tú lees un libro, puedes aprender la experiencia de una vida o de una persona. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos en este año ese hábito de la lectura, que aprendamos a leer. Eso te va a hacer crecer como persona. Ahora, a leer cosas cristianas, ¿verdad? Hay libros cristianos muy buenos que te van a ayudar a entender la Biblia o que te van a enseñar algunas experiencias de gente que ha caminado con Dios y eso te va a bendecir. Y acuérdate siempre, tú tienes que tomar el consejo de la palabra de Dios, que tienes que retener lo bueno y ¿qué? Desechar lo malo, ¿no? Todo lo que tú leas tienes que filtrarlo por medio de la palabra de Dios, porque de repente cuando lees algunos libros traen algunas ideas locas, ¿no? Algunas ideas no muy buenas, pero ahí viene la parte de la madurez, que todo lo tienes que filtrar por medio de la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces puedes leer cosas cristianas, pero también es importante leer cosas seculares, ¿no? Nosotros le llamamos lo secular lo que no es cristiano, pero es importante porque hay algunas ideas, algunas cosas. Dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Que todo ha sido creado. Y hay gente que ha escrito algunos libros que van a ser de bendición para tu vida. Y acuérdate siempre, tienes que retener lo bueno y desechar lo malo, pero tienes que leer cosas que te ayuden a crecer como persona, que te ayuden a crecer como cristiano, que te ayuden a crecer como padre, que te ayuden a crecer como hijo. Está bien que leas Harry Potter 28, ¿no? ¿Verdad? Pero ese no vale, ¿verdad? Tienes que leer cosas que te ayuden a crecer, cosas que sumen a tu vida, ¿no? De repente también si quieres leer algo de ficción, léalo para que se distraiga, pero no digas, no, es que yo leo. Pues sí, te aventaste todas las de los vampiros, ¿no? Todos los libros de los vampiros y dices, tengo el hábito de la lectura. Está bien, pero tienes que leer cosas también que sumen a tu vida, que te hagan crecer. Fíjense que yo le entregué mi vida al Señor, además, a pesar de que había vivido en la iglesia, crecí en la iglesia. Yo iba a la escuela dominical, así como mis hijos están allá arriba en la iglesia de Vida Kids. Pero a los 19 años fue cuando yo decidí entregarle mi vida a Jesús.
Porque una cosa es que crezcas en la iglesia, que es increíble, porque aprendes los principios de Dios, pero debe llegar un momento en el cual cada uno de nosotros le tenemos que entregar nuestra vida a Jesús por voluntad propia, ya no porque tus papás te traigan, ya no porque tenías que venir porque no había de otra, sino no te dejaban salir, ¿no? Sino debe llegar un momento en el que cada una de las personas le entreguemos nuestra vida a Jesús. Yo lo hice a los 19 años. Y una de las experiencias que tuve es que no sé por qué razón estuve muchos años preso del miedo. Sí sé, ¿no? Pero estuve preso del miedo. Era una situación en la que tenía que dormirme con la tele prendida. Yo no sé cuántos dicen, a mí me está pasando, pastor, ¿verdad? Tenía que dormirme con la televisión prendida. No podía estar solo porque tenía que tener las luces prendidas. Recuerdo que, híjole, de veras cómo es Dios, porque Dios siempre te lleva a un trato, te lleva al desierto, te forma. Y por alguna razón yo me fui a vivir solo a la ciudad de Irapuato. Y recuerdo que cuando llegaba a la casa donde vivía, de verdad era un logro, porque no sé por qué razón no prendía el foco de la entrada, ¿no? Ahí el de la sala, como era una bodega donde teníamos muebles, estaba lleno ahí de sillas y pues el foco lo habían quitado, ¿no? Entonces para prender la luz tenía que atravesar la sala, llegar a la recámara y prenderlo, ¿no? De verdad yo estaba afuera y decía, ay. Y ya venía de la iglesia y venía de una bendición y de haber chillado y de haber sentido la presencia de Dios. Y yo no entendía, decía, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué si estoy en la iglesia? ¿Por qué si estoy buscando a Dios tengo este miedo, no? Y era así un logro decir 1, 2, 3 y corría y prendía la luz. Ya cuando prendía la luz ya me sentía un poco más tranquilo. Pero fue una situación de presa del miedo y del temor, ¿no? Era una situación que mucha gente vive, ¿no? En ese entonces experimenté eso que dicen que se te sube el muerto. Así que, y luego quieres orar y haces, ¿no? Quieres orar y te enseñan que ores, ¿no? Y que ¿no? Y no puedes, ¿no? Entonces era una situación de miedo y un día me canso de eso y voy con mi pastor, un siervo de Dios, el hermano Melquiades Vera, que ahora está en la presencia del Señor. En ese entonces tenía 74 años el pastor. Y le digo, pastor, ¿qué cree? Fíjese que no puedo dormir, tengo mucho miedo. Yo no entiendo porque vengo a la iglesia y me bendice Dios, me gozo y llego a la casa y tengo miedo, ¿no? Y en ese día me dice, hijo, ven, me llevó a su casa. Además de orar por mí, me dice, lee este libro. Y me dio un librito que nosotros lo vendemos ahí en la librería, que por cierto es parte del curso de Punto de Partida. Me dio un librito que se llama Libre de Temor, ¿verdad? Es un libro de David Alsbrook, bueno, David Alsbrook, de David, ¿no? Me lo regaló, me dice, tenle este libro, te va a bendecir. Es un libro que lo lees muy rápido, cuesta 30 pesos en la librería, pero quiero decirte que aprendí verdades bíblicas al leer ese libro y pude caminar hacia la libertad del temor. Aprendí verdades como que el temor es la primera arma del diablo, ¿verdad? El diablo utiliza el miedo para dejarte impotente, para que te quedes paralizado, para paralizarte, ¿verdad? El temor es el primer resultado del pecado, y que el temor es algo que está en la mente. Que en vez de que dejes ir tu pensamiento en pensar en si hay un fantasma o hay un monstruo, o si llegó la bruja o hay alguien abajo de la cama, o si dentro del ropero está el Chucky o está quien esté, ¿verdad? En vez de estar pensando eso, que lo que tienes que hacer es llenar tu mente de Jesús, ¿no? Entonces cuando venga el temor a tu mente y a tu corazón, tienes que cambiar esos pensamientos. Entonces empecé a hacer lo siguiente, porque lo leí en ese libro, empecé a hacer lo siguiente, ¿no? Cuando de pronto ya llegaba a la casa y a la hora que iba a llegar el momento de entrar a la casa, ¿sabes qué hacía? Me ponía a cantar y decía, el Espíritu de Dios está en este lugar, ¿no? Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Llegaba y prendía la luz. Decía, oh. ¿Por qué? Porque yo en mi mente mejor la llenaba de Jesús. Mejor me ponía a adorar a Dios en vez de estar pensando, y la bruja, y el Chucky, ¿no? Y la muñeca, ¿verdad? Porque hay esas muñecas, ¿no? Luego antes que eran las muñecas así que, ¿no? Entonces,
Y cuando de pronto venía ese pensamiento de temor a mi vida, mejor me ponía a cantarle al Señor, ¿no? Y aprendí a que en vez de dormirme con la televisión prendida, mejor agarraba la Biblia y me ponía a leer los salmos, ¿no? Y me ponía a leerlos. Y ahí fue cuando empecé a leer la Biblia, ¿no? De ahí me aventé toda la Biblia porque como no podía dormir en la noche, mejor agarraba la Biblia y lo leía, ¿no? Aprendí que tenía que leerlo en voz alta para que mi mente no se fuera, porque la bronca del miedo es que en tu mente está, ¿no? Y tu mente se va y se va y se va. Entonces aprendí a leer: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita, y sin darme cuenta me iba llenando de la palabra de Dios, hasta que llegó el momento que yo pude tener libertad del miedo. Pero ¿sabes dónde lo aprendí? Leyendo. Dentro de tu plan de crecimiento personal, este año tienes que leer. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría. Por eso es tan importante que nosotros podamos ensancharnos. Dile al que está a un lado: ensánchate, crece, ¿no? Después de que cayó ese libro a mis manos, hay libros favoritos, ¿no? Pero te voy a hablar de algunos que me han gustado. Después de eso, cayó en mis manos este libro de Buenos Días Espíritu Santo de Benny Hinn. No sé quién lo haya leído de aquí, pero sabes, este es un clásico del cristianismo. O sea, si tú no has leído Buenos Días Espíritu Santo, necesitas leerlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, aprendí cómo el Espíritu Santo es una persona y cómo es que el Espíritu Santo te llena de su unción y de su gracia. Es el testimonio del pastor Benny Hinn, que fue acá, Dios lo usó muy fuerte en la década de los 90, ¿verdad? Y en los 80. Entonces empecé a leer ese libro de Buenos Días Espíritu Santo. Me bendijo como no tienes idea. No tenía el hábito de la lectura, batallé mucho para leerlo. De hecho, leía 2-3 páginas y me daba sueño, mi mente se iba, pero Dios estaba tratando algo en mí, y ese libro para mí fue una gran bendición. Yo no sé cuántos aquí lo hayan leído, pero yo te lo recomiendo, ¿no? Cuando estaba ya por ahí de los 21, 22 años, leí un libro que me encantó. Este no es un libro cristiano, es un libro secular, si así lo quieres llamar, pero quiero recomendártelo. Es algo muy digerible. Se llama El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Cayó a mis manos este libro. Un día andaba yo en una librería, ¿verdad? Pequeña, y me asomo a ver qué libros había, y de pronto veo este libro y lo veo y veo que es un libro delgadito. Dije: ay, pues voy a leer ¿no? Delgadito, ¿no? Y quiero decirte que ha sido una bendición lo que yo aprendí en ese libro para mi vida. Te voy a decir más o menos cuál es la trama de este libro. Si tú quieres buscar libertad financiera en tu vida, tienes que empezar por aquí, ¿no? Resulta que Babilonia, en este libro o en esta novela, Babilonia, la primer potencia mundial en aquel entonces. Entonces, el rey de Babilonia había logrado terminar con la pobreza, ¿verdad? Y se sentía muy orgulloso porque decía: nosotros logramos terminar la pobreza con todo lo que conquistaron de otras ciudades. Invirtieron en construcciones ahí en la ciudad, en hacer carreteras, en hacer acueductos, toda la infraestructura. Y lo que quiso hacer el rey de Babilonia es que acabar con la pobreza. Entonces les empezó a pagar muy bien a todos les pagaba excelentemente bien. Y estaba muy contento porque cada fin de semana había pachanga en Babilonia. Así como en el DF, que vas en el DF y por allá se escucha un baile, ¿no? ¿No? Y en otra calle otro baile, y los que conocen el DF saben que así es, los bailes se hacen en la calle. Entonces en Babilonia era una pachanga cada fin de semana, porque tenían dinero, habían salido de la pobreza, ¿no? Después de unos años, el rey de Babilonia vuelve a salir a dar una vuelta a Babilonia, y después de 3 años se da cuenta que nuevamente había pobreza en Babilonia, y que no solo eso, sino que había pobreza más severa de la que había. Los que eran pobres ahora eran todavía más pobres, y dice: ¿qué fue lo que pasó? Se frustra y le pregunta a su primer ministro: oye, ¿qué fue lo que pasó? Pues, ¿dónde quedó el dinero? Nosotros ya habíamos acabado con la pobreza, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces le dice: ¿dónde está el dinero? Su primer ministro le dice: lo que pasa es que solamente unos pocos se quedaron con el dinero. Dice: ¿cómo puede ser posible?
dime quién es el hombre más rico de Babilonia. Y le dice, es Arcad. Dice, pues manda a traer a Arcad. Entonces mandan a traer a Arcad, ¿verdad? Y ya llega Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Dice, su majestad, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Dice, mira, yo sé que tú eres hijo de un comerciante muy modesto y ahora me dicen que eres el hombre más rico de Babilonia. ¿Qué fue lo que hiciste para hacer eso? ¿Nos podrás enseñar tu arte? Para que le puedas enseñar a algunos maestros y esos maestros le puedan enseñar al pueblo, porque ya hicimos algo que no funcionó. Sí, sí, claro que sí. Entonces al otro día llega Arcad y ya tiene a muchos escribas ahí preparados para que Arcad dé el arte de cómo él llegó a ser el hombre más rico de Babilonia, y a partir de ahí empieza a compartirse principios muy sencillos para obtener libertad financiera. Es una novela, la lees de volada, ¿verdad? Pero a partir de ahí me despertó ese sentir o esa posibilidad de que uno puede caminar hacia la libertad financiera, ¿verdad? Después de ahí, si tú quieres tener libertad financiera, yo te recomiendo al menos estos libros, ¿verdad? El hombre más rico de Babilonia. Hay otro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Hay otro de Mario Borghino que es El arte de hacer dinero. Mi hermano, léelos como si de eso dependiera tu futuro financiero. Pero tienes que leer, tienes que crecer, tenemos que aprender. Un plan de crecimiento personal. Amén. Ok, tenemos los cursos de crecimiento, y una de las cosas que Dios puso en nuestro corazón es que nosotros pudiéramos desarrollar en la gente que entra a crecimiento ese hábito de leer, ¿no? Y por ejemplo, está increíble, este es un bestseller, de Rick Warren, Una vida con propósito, ha sido el libro cristiano más vendido después de la Biblia, ¿no? Y lo tienes que leer cuando llegas al liderazgo 1. Y ha sido una bendición para mi vida. Hace muchos años lo leí, pero quiero decirte que si algo tienes que hacer en este año es crecer personalmente, permitir que Dios pueda ensanchar tu tienda. Y luego leemos Iglesia Relevante, ¿no? Cuando estamos en Liderazgo 2, Destinado al Éxito, de Dante Gebel, Desintoxicación Espiritual, que son libros muy suavecitos, así, los lees y te la van platicadito, no tienen un lenguaje muy rebuscado, muy difícil. Y hay muchísimos autores, ¿no? Estaba viendo en la internet que hay unas personas que dicen los 15 libros que tienes que leer antes de morir, ¿no? Pero quiero decirte que si algo tenemos que hacer es desarrollar el hábito de leer, porque entonces vas a estar ensanchando tu territorio y Dios te va a poder llevar a más. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Señor. Amén. Número dos, dentro de tu plan de crecimiento tú tienes que buscar un maestro o un mentor. Es importante que tú busques un maestro o un mentor. Miren, dice la Biblia, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, Marcos 3, verso 13, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y esto fue lo increíble del discipulado, de cuando el Señor escoge a sus 12, los escoge para que estuvieran con él. Hay un dicho que dice que cuando el alumno está preparado aparece. Cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? Cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Eso fue lo que hizo Jesús, escogió a 12, se los trajo para andar con él y los fue discipulando, los fue enseñando. Es bien importante que nosotros busquemos gente que nos pueda enseñar, gente que nos pueda ayudar. Por ejemplo, los chavos, ¿no? Tocan la guitarra, ¿verdad? Entonces sí es bien importante, si tú tocas la guitarra, la batería, o si tú quieres hacer algún negocio o algo, trata de buscar un maestro, algo que te ayude, alguien que te mentoree. Es importante que todos estemos siendo ministrados y a su vez nosotros ministrar a alguien. Que todos estemos bebiendo, ¿verdad? Que permitamos que alguien nos enseñe para nosotros también poder enseñar. Entonces, otro plan dentro del crecimiento personal, busca un maestro, busca un mentor. Y eso va a ser una bendición. Dice este dicho que cuando el alumno está listo, aparece el maestro, y vas a ver que cuando tú le digas, Señor, por favor, yo estoy atorado en esta área, ayúdame, ¿no? Mira, si estás batallando en el área del matrimonio, ¿verdad? Si traes una bronca, dile, Señor, dame un mentor, o ponme gente que me puede ayudar, que me pueda enseñar. Porque las broncas que tú tienes, las tienes porque no sabes cómo solucionarlas. Si supieras solucionarlas, no las tendrías. Pero necesitamos que nos ayuden a crecer. Y ahí es donde Jesús dijo, vayan y hagan discípulos.
El objetivo de cada uno de nosotros debe de ser formar a la gente, ayudar a la gente, empujar a la gente, que desarrolle su máximo potencial. Amén. Dale un aplauso al Señor por su misericordia. El punto número 3. Ve a eventos y a lugares donde te enseñen a crecer. Y eso me encanta aquí, por eso a mí me gusta la iglesia, ¿no? Me encanta la iglesia es la idea de Dios y es el lugar donde todos tenemos que crecer, ¿no? Pero también cuando haya una conferencia, cuando haya un congreso, cuando haya un evento donde te enseñen cosas que tú necesitas, ve, invierte en ti, yo siempre le digo a la gente, regálate un libro, regálatelo. Cuando lo compres, regálatelo a ti mismo, y me lo voy a regalar yo. Invierte en ti. Ahora que viene Ellas con Dios, no te pierdas Ellas con Dios. Ahora que viene Macho Alfa, no te pierdas Macho Alfa. Que viene la reunión de matrimonios, no te lo pierdas. Ve a los lugares donde tú puedas crecer. Dice la Biblia, en el Proverbios 1, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas y de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. La sabiduría ahí está, el conocimiento ahí está. Tenemos que buscarlo en nuestro plan de crecimiento personal. Digo conmigo, un plan. Amén. Dale un aplauso al Señor. Número 4. Algo que te va a ayudar mucho en el crecer es que tienes que liderar, o sea, tienes que servir. Cuando haya la oportunidad de servir, hazlo, no digas que no. Si de pronto alguien te dice aquí en la iglesia: oye, hermano, ¿cómo ves? ¿Nos puedes ayudar con los niños? No digas: no, los niños no, a mí no me gustan. No, di: sí, está bien, vas a ver que vas a crecer, vas a ver que eso te va a ayudar. Oye, hermano, ¿nos ayudas a estar allá en el estacionamiento? Es que ando malo. ¿Qué? Ando malo. Bueno, no, tienes que hacerlo, ¿no? Y es increíble porque Juan en el capítulo 13 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto. Está hablando de Jesús. Y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vio Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, qué mala onda. O sea, ¿por qué estás lavando los pies de tus discípulos? O sea, qué oso, ¿no? Qué osísimo, Señor Jesús. Si nosotros estamos presumiendo que tú eres el Mesías, o sea, bye. Cero bye. O sea, ¿cómo crees? ¿No? Y está increíble porque Jesús le dice: no, Pedro, si no te dejas, no tienes entrada conmigo. Entonces, de una vez, lávame todo, Señor, ¿no? Pero quiero decirte que cuando se trata de servir, cuando se trata de crecer, cuando se trata de liderar, tú debes de saber que se trata de servir, ¿no? Le platicaba a los chavos que llego a la iglesia donde me congregaba, y en aquel entonces es increíble porque había que llegar de traje, ¿verdad? Nos enseñaron a que teníamos que ir de traje, de corbata, y yo llegué a la iglesia temprano con mi corbatita, ¿verdad? Y mi saquito, ¿verdad? Había unas corbatas así, yo creo que muchos se acuerdan que eran del Mickey Mouse ¿no? Y unas de flores, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esas corbatas? ¿No? Yo tenía una así del Mickey Mouse, bien bonitas. Y voy llegando a la iglesia y pues ya me abre el pastor. Le digo: pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿no? Y me dice: oye, hijo, lávate los baños. Y yo iba de traje, ¿no? Y le digo: sí, está bien, claro que sí. Ya me quito mi saquito, acá me meto en la camisa, la corbata, no se vaya a mojar el Mickey Mouse. Y recuerdo que llego y desde lejos, ¿no? La cubetada de agua desde lejos. Pero, ¿sabes qué? Después de ahí la agarró y me puso varios domingos a lavar los baños, ¿no? Pero te digo algo, yo sé lavar baños, ¿no? Y me hice experto en lavar baños, ¿eh? El día que no lleguen los de la limpieza, yo merito me la aviento. ¿Por qué? Porque no tienes que esperar a tener acá el puesto, acá el super llamado. Señor, úsame por favor, yo quiero ministrar a las multitudes. Y no llegas temprano para cantar, ¿qué onda? ¿No?
Señor, yo quiero ministrar y predicarle a la gente. O sea, pues empieza, vete con los niños o donde te llamen, sirve. Vas a ver que eso te va a bendecir. Recuerdo que en la secundaria, en la iglesia hermosa donde crecí, era una estructura de los jóvenes, los secundarios, los primarios, y había una mesa directiva que se cambiaba cada año. Ustedes recordarán eso. Había un consejo de ancianos y lo que era la estructura de la iglesia tradicional. Y la dinámica era que el pastor oraba, ¿verdad? Y para ver quién iba a ser el líder o la mesa directiva del siguiente año. Y pues llegaba el domingo de donde decía quién iba a ser el líder, y yo estaba en la secundaria y de repente dice, y el presidente de los secundarios, que vas a ver un chavo de la secundaria con dirigir, dice, va a ser Pedro Abel. Él va a ser, digo, oye, en la torre, ¿no? Así como si era algo así muy especial. Y bueno, pues ya pasé, me ungieron, oraron por mí, pero terminó diciembre y dije, nunca más vuelvo a ser presidente. Ese nombre, le digo a los chavos que lleguen y no llegan. Todos quedaron de hacerlo y no lo hicieron. Dice, no, hombre, qué batallar con la gente. Nunca más quiero volver a ser presidente. Qué bueno que duraba un año, ¿no? Pero ¿sabes qué? Y ahora que lo veo a perspectiva, digo, Señor, muchas gracias, porque eso me empezó a formar. Gracias a Dios, porque mi pastora decía eso te empieza a formar, que empieces de abajo. Cuando alguien te pida liderar algo, cuando alguien te pida servir, cuando en la escuela te digan, bueno, tú vas a ser el jefe de grupo, digas, ay, no, es que yo no, o sea, tómalo, ¿no? Si en el trabajo te piden que hagas algo, tómalo, porque eso te va a preparar en tu crecimiento personal. Un plan de crecimiento personal. Amén. Dale un aplauso al Señor por su misericordia. Quiero terminar con eso, muchachos. Número uno del plan de crecimiento personal, número uno era ¿qué? Leer. Yo quisiera, hermano, que para el otro domingo yo dijera, ¿cuántos ya están leyendo algo? Digan, amén. Y que no fuera el Condorito, no digo ya no sea el Condorito, pero que digan, amén, ya estoy creciendo, estoy buscando crecer. Si estás batallando en algo, invierte en eso. Yo recuerdo que para mi esposa y para mí ha sido una bendición leer libros de matrimonio, ¿no? Porque en el camino hemos aprendido a ponernos de acuerdo. Hay un librito que cuesta 30 pesos, hermano. Ahí está en la librería, librería Guaviva. Cuesta 30 pesos. ¿Sabes cómo se llama el libro? Dice 14 reglas para el conflicto matrimonial. Y habla acerca de que es normal que tú te pelees, es normal que tú tengas discusiones con tu pareja, ¿no? Pero una de las reglas en el conflicto matrimonial que enseña Víctor Richards en ese libro es que la discusión tiene que llegar cuando ya te empiezas a faltar al respeto, cuando ya empiezas a decir menso o tonto o babosa o baboso, o sea, cuando ya empiezas a faltarte al respeto, ahí tienen que detenerse, dejar de discutir, porque si le siguen, hasta los trancazos van a llegar, ¿no? Si le dijera, ¿no? Yo era del club de los hombres golpeados, no sé. No, pero las discusiones entran en el calor y no te detienes, ¿no? Más cuando ganas o empatas, pero nunca pierdes, ¿no? Y más si se te quedó algo pendiente que no pudieras. No, espérate, déjame y te digo. A ver, no te vayas, ¿no? ¿No? O sea, no te detienes, ¿no? Y recuerdo que cuando leímos eso, aprendimos, mi esposa y yo, y decidimos que cuando discutiéramos no nos íbamos a faltar al respeto, ¿no? Pero son cosas que aprendes, ¿no? Otro principio para discutir, ¿verdad? En la pareja, es que ataca el punto, o sea, el problema. ¿Cuál es el problema? Ataca el problema, no ataques a la persona. Es que tú eres, por eso te digo, es que eres un menso, eres una mensa. O sea, atacas a la persona, ¿no? En vez de atacar el problema. Y el problema ya se quedó por ahí y ahorita ya empezaron los trancazos, ¿no? La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Un plan de crecimiento personal. Este es un grabado de Gustave Doré. Grabador o pintor, francés, por cierto, hizo más de 200 cuadros o más de 200 pinturas o litografías, ¿verdad?
sobre las escenas bíblicas. En 1865 se sacó la primera edición de la Biblia Ilustrada y precisamente ese litógrafo Gustave Doré fue el encargado de hacer las escenas de la Biblia. Búsquelo en el Google, búsquelo en el internet. Wow, qué increíble, logró plasmar algunas escenas bíblicas, ¿no? Y lo que usted ve aquí es al rey Salomón. Resulta que había dos prostitutas en la ciudad y estaban en la noche. Una había dado a luz y a los 3 días eran muy amigas, y a los 3 días la otra dio a luz. O sea, sus bebés se llevaban solamente por 3 días. Entonces resulta, lo enseña la Biblia, lo narra la Biblia, resulta que en la noche, yo pienso que una de ellas borracha, ¿verdad?, se acuesta encima del bebé, no se da cuenta y lo asfixia. El bebé se muere. Estaban en la misma habitación. Entonces esa mujer a la que se le murió el bebé se despierta, ve que el bebé no tiene vida, y lo que hace es que agarra al bebé con mucho cuidado, lo deja en la cama donde estaba el bebé vivo de la otra muchacha, agarra ella el bebé vivo y se lo acuesta, ¿no? Al otro día, cuando despiertan, la mamá del bebé vivo, que tenía el bebé muerto, ¿verdad?, se despierta, y si algo conoce una madre es a sus hijos, ¿no? Entonces ve y dice: ah, caray, si estaba más prietito, ¿no? Dice: este no es mi hijo. Y empiezan a tener una discusión. Imagínense, ¿no? No, se dijeron hasta las buenas noches esa vez y llegaron ante Salomón. Entonces le empiezan a narrar una de las madres, ¿no? Es que mira, fíjate que en la noche ella se acostó y se murió el bebé, pero me cambió el bebé y el bebé es mío, ¿no? Y la otra decía: no, no es cierto, ese bebé es mío, ella mató a su bebé. Y ahí se estaban peleando enfrente de Salomón. Decían: a ver, espérense, no se preocupen. A ver, llama uno de sus guardias y dice: ven tú, al guardia, ¿no? Ven tú, Pancho, ¿no? Y le dice: parte al bebé vivo en dos y dale la mitad a una y la mitad al otro, y así, santo remedio, ¿no? Entonces una de las mamás dijo: está bien, ni ella ni yo, la mitad. Pero la que era madre del bebé dijo: no, mejor se lo dejo, que se quede con el bebé. Entonces Salomón dice: ella es la mamá. Ella es la mamá del niño a ella, porque la madre se sacrificó el no tener a su hija o a su hijo, pero que no lo matara, ¿no? Y ese hecho le valió a Salomón para hacerse muy famoso en toda la tierra como un rey sabio. ¿Por qué? Porque Salomón tenía un plan de crecimiento personal. Cuando platicó con Dios, le dijo a Dios: ¿qué es lo que quiere, Salomón? ¿Y sabes qué pidió Salomón? Dice: Señor, dame sabiduría, quita mi tope para poder dirigir a este pueblo. Y si cuando tú ves el libro de los Proverbios, cuando tú ves Eclesiastés, tú ves que Salomón buscaba la sabiduría, buscaba crecer, buscaba ir más allá, desarrollarse como persona, como siervo de Dios, como líder, como presidente, como rey. ¿Qué le parecería a usted un presidente que tuviera un plan de crecimiento personal? Y que no solamente aprendiera de política exterior, sino aprendiera a manejar perfectamente la economía, que pudiera sacar adelante el país de las broncas que tiene. ¿Qué le parecería a usted? ¿Qué le parecería, señoras, qué les parecería un esposo que tuviera un plan de crecimiento personal? Que lejos de echarle bronca, le dijera: no, mi amor, espérate, mira, esto tiene que ser así. Ah, ok, está bien. ¿Qué le parecería? ¿Qué le parecería, esposo, una mujer que tuviera un plan de crecimiento personal? ¿Qué te parecería, hijo, un papá con un plan de crecimiento personal? Que siempre está creciendo y que es una bendición para tu vida, lejos de ser un estorbo, lejos de ser un tope en tu vida. Siempre le digo a la señorita, ¿no? Porque cuando se pregunta: ¿cómo quieres a tu esposo? Para empezar, lo quiero alto, guapo, que ame a Dios, con dinero,
todas las buenas, ¿no? Ok, entonces pide a un esposo por acá. Y le digo, oye, ¿y tú? ¿Por dónde estás? No creo que una que esté por acá pueda agarrar a alguien por acá, ¿verdad? Pero si tú creces vas a ver que Dios te va a dar lo que tú necesites. Un plan personal. Es desafiante, claro que es desafiante, ¿no? Hay que cambiar algunos hábitos, ¿no? Pero muchas de las cosas que no hemos recibido es porque no estamos preparados, ¿no? Hace rato te decía, oye, si con lo que tienes ya te anda dando un infarto, ¿no? ¿Cuándo Dios te va a dar más? ¿Cuándo Dios me va a dar más? Y con eso ya no puedo, ya. Así, esa frase hermosa, ¿no? Mitológica. Quiero irme caminando y ya no olvidarme, ya. Un día me voy a ir y ya, ¿no? El día que no me tengan me van a valorar. Un plan de crecimiento personal. Ponte de pie. Vamos a orar, ¿no? Quiero preguntarte, ¿qué tal va a estar este año 2017? ¿Cómo te va a ir? ¿Qué vas a hacer? Muchas cosas. ¿Cómo va a estar este 2017? Porque el Señor está contigo, amén. ¿Sabes dónde está el verdadero milagro? Cuando Dios cambia tu forma de pensar. Ahí está el verdadero milagro, cuando el Señor va transformando tu forma de pensar. Un plan. Hasta ahorita, muchachos, son puras palabras esto. Son puras palabras y son muy bonitas. Pero si lo empiezas a aterrizar, se va a hacer una realidad en tu vida, amén. Ahí donde estás puedes poner la mano en tu corazón. Y vamos a orar, Señor Jesús. Este día quiero pedirte que me perdones por mis errores, por mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy me arrepiento de caminar en mi propia sabiduría. Pero este día yo te entrego toda mi vida. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, Señor. Sé el dueño de mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme, por transformarme, por cambiarme. En el nombre de Jesús, el día de hoy quiero pedirte que me ayudes a iniciar un plan de crecimiento personal. Ensancha mi tienda. Ensancha mi territorio. Dame de tu bendición para que este 2017 pueda ser el año lleno de bendiciones que tanto anhelo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.